¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que estén listos para esta segunda entrega, con dos nuevas historias que le ocurrieron a nuestros protagonistas en la aparente tranquilidad de su hogar. No olviden apagar la luz y ponerse sus audífonos para disfrutar aún más de la narración. Esto es Insomnio Fatal. Comenzamos. Voy a contar una historia que le sucedió a una de mis tías. Ella no solía ser muy creyente con este tipo de relatos y leyendas, de esas que se cuentan en las tardes familiares en casa de la abuela, ya que rara vez participaba. Se limitaba a quedarse callada, y más en las semanas previas a los sucesos que le ocurrieron. Se notaba algo extraña, diferente, como si se sintiera incómoda cuando los demás mencionaban las historias clásicas de brujas o de duendes, de esas que se cuentan para pasar el rato. Unos meses atrás, mi tía se acababa de casar y junto a su esposo compraron una casa, una de esas casas antiguas que suelen tener fachadas muy típicas de un centro histórico, al puro estilo colonial. La casa era muy amplia, era de 2 pisos y contaba con un jardín espacioso, además de tener una buena ubicación. Por esto anterior, decidieron ignorar el hecho de que el terreno estaba construido justo al lado de un panteón. Luego de pasados unos días de su llegada, y después de que terminaran de acomodar, comenzaron a notar ciertas cosas extrañas que ocurrían en la parte del piso de abajo, ya que en las noches podían escuchar ruidos extraños, eran como pisadas, como si se encontraran caminando o bailando lentamente, pero no eran ni una ni dos personas, se escuchaba como si toda una familia se encontrara reunida. En ocasiones incluso se escuchaban murmullos muy tenues, y en un principio lo atribuyeron de alguna manera a algo imposible, que todos los sonidos provenían de la casa de los vecinos, así que no hicieron mucho para averiguar su origen. Mi tía trabajaba durante la mañana y gran parte de la tarde, por lo cual ella se encontraba sola la mayor parte del día. Las primeras semanas habitando esta nueva casa, se empezó a dar cuenta que cosas cambiaban de lugar. Incluso cosas que acababa de agarrar hace pocos minutos se encontraban fuera de donde las había dejado. Ella decidió atribuirlo a la fatiga y estrés que conllevó todo en la mudanza. Así que se tranquilizó a sí misma y no quiso contárselo a mi tío, para no hacerlo sentir incómodo, supongo. En una ocasión, cuando mi tía se encontraba preparando el desayuno, mi tío se estaba vistiendo en el cuarto principal, ubicado en la segunda planta, alistándose para ir al trabajo. Cuando el reloj que estaba a punto de ponerse simplemente desapareció, lo buscó cerca de la cama y en el buró donde normalmente guarda este tipo de objetos, pero este no se encontraba por ninguna parte. Sin darse cuenta de que mi tía no estaba cerca, la llamó con un grito, preguntando si ella lo había tomado. Su sorpresa se hizo evidente, cuando la respuesta vino del piso de abajo y, a unos metros de él, se encontraba el reloj tirado. No había producido ningún ruido, como para que él lo hubiera dejado caer, y era claro que éste no se encontraba ahí justo antes de comenzarse a vestir. Bajó algo confundido, y durante el desayuno le comentó a mi tía lo que había sucedido. Fue entonces cuando ella decidió contar que le estaban jugando esas mismas travesuras, que fue con la única manera en que logró describirlo. Sin más, sin caer en paranoia, siguieron en su día a día, sin pensar que las cosas estaban por empeorar. Como ya era habitual para ellos, esa noche aquellos ruidos y murmullos seguían. Luego de que pudieron conciliar el sueño, mi tío se despertó a medianoche con unas ganas urgentes de ir al baño, pero el baño más cercano se encontraba fuera de servicio, por unos trabajos de plomería que estaban pendientes debido a la antigüedad de las instalaciones del drenaje. Por lo tanto, tuvo que ir al baño ubicado en la planta baja. Estando ahí, logró distinguir unos pasos que primero parecían bajar lentamente a lo largo de la escalera,
para posteriormente dirigirse en dirección al baño. Luego de esto, hubo unos segundos de silencio, lo suficientes para que se sintiera incómodo y decidiera preguntar: ¿qué pasa? ¿Necesitas entrar al baño? Pero no recibió ninguna respuesta. Segundos después, cuando se lavaba las manos, escuchó que le tocaban la puerta. Mi tío no es nada asustadizo, así que simplemente abrió la puerta esperando que su esposa se encontrara afuera. Pero para su sorpresa no había nadie. Esto comenzaba a preocuparlo y a ser algo incómodo, así que subió rápidamente sin querer seguir pensando a medianoche en qué es lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, un ambiente algo tenso se sentía en medio del desayuno, luego de que mi tío le platicara lo sucedido hace apenas unas horas. Fue entonces cuando mi tía agregó que luego de sentir que mi tío se levantó de la cama para ir al baño, pudo escuchar entre sueños cómo alguien caminaba adentro de la habitación, hasta que eso se acostó justo al lado de ella, para luego escuchar nuevamente que alguien subía por las escaleras, apresurado, y se acostó al lado de ella. Fue ahí cuando pudo confirmar que se trataba de mi tío. Pero, ¿qué era eso que se había escuchado justo cuando mi tío estaba en el baño? Esto definitivamente no era algo usual, y fue en ese punto cuando comenzaron a sentirse realmente acosados. Mi tía trataba de evitar pasar tiempo a solas, cuando mi tío no estaba en casa, visitando a la abuela o a alguna de sus hermanas. Para ellos era mejor entre más tiempo pudieran pasar afuera, y mejor pudieran dormir por la noche. Pero era inevitable que tenían que seguir ocupando esos mismos pasillos, donde cada noche se escuchaban, y ya sin falta, aquella reunión proveniente de ningún lugar. Fue entonces cuando uno de esos días no hubo pretexto para salir de la casa. Mi tía se encontraba en el patio trasero, tendiendo algo de ropa recién lavada, pero pudo observar una sombra pasar por la ventana de la cocina. Mi tía se quedó completamente inmóvil, sin saber que justo atrás de ella escucharía una voz fantasmal diciendo: «Váyanse de aquí, esta casa no les pertenece». No pudo hacer más que salirse y buscar algún pretexto para visitar a la abuela, que siempre estaba ahí para recibirlos. Llegó casi entre lágrimas y con un inmenso terror en su rostro, pero inventó una pelea en su esposo para sopesar un poco aquello que había visto y escuchado, pero que aún seguía sin creer. Ese fue el momento decisivo para que mis tíos salieran casi de inmediato. Las noches siguientes las pasaron fuera de esa casa y solo regresaron junto a la mudanza para llevarse todas sus pertenencias. Fue hasta ahí cuando terminaron todos estos extraños y aterradores sucesos, pero algunos meses después, pasando por esa misma calle, se encontraron que la casa ya no estaba, al menos no como la recordaban. Era como si la hubiesen derrumbado y la hubiesen vuelto a construir desde cero. Le preguntaron a uno de los vecinos, el único con el que pudieron socializar debido al poco tiempo que habitaron la casa, qué era lo que había sucedido. Este le respondió con cierto asombro que los nuevos inquilinos, antes de habitar la casa, la reconstruyeron casi por completo. Y en el patio trasero, aquel donde mi tía tuvo su experiencia más aterradora, encontraron restos de personas. Además de que al poco tiempo de habitarla, nuevamente la pusieron en venta y decidieron irse. Gracias por su atención. Hola, siempre quise contar esta historia fuera de mis círculos sociales, ya que es algo que hasta ahora no puedo explicar.
Han sido varias las personas que me recomendaron contarlo en algún programa o un podcast de terror, así que aquí estoy. Soy del estado de Hidalgo, en México. La historia transcurre durante mi adolescencia, en mi pueblo natal, que es un pueblito de no más de 200 habitantes en medio de la sierra, en el cual siempre han existido historias de brujas y nahuales. Todos ahí son muy creyentes, y a raíz de esto que estoy a punto de contar, es que yo también comencé a hacerlo. Cuando yo tenía 14 años, mi hermana acababa de llegar a este mundo. Esa bebé logró robar todo mi cariño desde la primera vez que la vi. Pero con su nacimiento vendrían envidias de parte de algunos vecinos, y en especial de ser el blanco de uno de aquellos seres sobrenaturales. Mi abuelita siempre dijo que debíamos de colocarle amuletos a la bebé, ya que podrían hacerle mal de ojo y que esto podría terminar muy mal. Además de que no quería que la sacáramos hasta bautizarla, casi que nadie pudiera verla, nadie que no fuera de la familia. En una tarde soleada, mi mamá se encontraba bañando a mi hermana en el patio delantero, por el bochorno. Normalmente no hay gente merodeando, por lo cual era bastante habitual que hiciéramos algunas actividades de este estilo en el exterior, además de que el calor húmedo de la zona hacía más cómodo que los baños de la bebé fueran al aire libre. De pronto, y casi viniendo de la nada, una anciana que nunca había visto en su vida se acercó a la reja y le hizo señas con la mano. Ella, un poco extrañada, pensó que necesitaba algo de urgencia, así que se acercó un poco, cargando a la bebé en una toalla, pero dejando visible su carita. Esto era poco usual, ya que, como es bien sabido, en los pueblitos todos suelen conocerse y se sabe de inmediato cuando alguien es un forastero. Fue aquí cuando aquella señora preguntó que hace cuánto había nacido la bebé. Sin darle tiempo a mi madre para responder, hizo algunos halagos, de que la niña era muy bonita y que debían cuidarla muy bien. Todo esto le perturbó un poco, por lo cual le devolvió la pregunta inicial con otra: ¿qué es lo que anda buscando? La señora, sin más, dijo que iba caminando hacia su casa y se perdió, pero que justo acababa de recordar el lugar de regreso, y se marchó. Esto fue lo más extraño que había pasado desde hace bastante tiempo, así que mi madre se apresuró a meter a la niña a la casa y terminar de sacarla adentro. Justo esa misma madrugada nos encontramos ya dormidos, todos, cuando algo interrumpió nuestro descanso. Escuchamos como si algo cayera hacia el techo de nuestra casa, que era de lámina. Sonaba como si se tratase de un gato grande, muy grande, haciendo pequeños pasos que, sin lograr hacer mucho ruido, hacían vibrar notoriamente aquel metal ruidoso. Eventualmente, las pisadas se hacían con más fuerza, como si aquello que las provocaba se hiciera más y más grande. Fue unos minutos después, cuando se escuchó 2 veces más que algo caía en el techo, y el mismo sonido de pasos que hacía crujir la estructura metálica que los sostenían. Asustados, encendimos el foco del único cuarto de la casa, y mi padre empezó a hacer sonidos como gruñidos, tratando de ahuyentar a lo que fuera que estaba ahí arriba. Fue ahí cuando una de esas criaturas se bajó del techo y comenzó a merodear por el patio delantero, del cual no teníamos vista desde nuestro cuarto. Mi padre salió tomando un machete que siempre guarda consigo bajo la cama, y nos pidió quedarnos justo ahí. Se escuchó cómo se dirigía a la sala comedor y preguntaba: ¿quién anda ahí? ¿No sabe que ya es muy noche y está en terreno de mi propiedad? Mejor salga de aquí si no quiere problemas. En ese momento volteé a ver a mi madre, que se encontraba rezando y persignándose. Me vio de reojo y me pidió que rezara con ella para que todo estuviera bien, y así lo hice. Aquellos pasos cesaron, pero en su lugar había algunos murmullos que se podían escuchar muy a lo lejos, y no se distinguían las palabras que estaban pronunciando. Se escuchó la puerta principal de nuestra casa, y ahí sentí una fuerte corriente de aire, anormalmente helada. Luego,
hubo un silencio abrumador, seguido de unas risas burlonas viniendo desde afuera, como si se tratara de un grupo de señoras chismeando y burlándose fuertemente, pero sonaba poco probable a esa hora de la noche y, lo más importante, en el techo de nuestra casa. Mi padre comenzó a decir muchas maldiciones, insultando a lo que ahora había identificado como 3 brujas. Mi madre nos abrazó a mí y a mi hermana fuertemente y comenzó a rezar casi gritando. En medio de ese caos, mi padre fue por una botellita de agua bendita que teníamos en la mesita, que usábamos como altar. Salió nuevamente gritando que las mataría, seguido de más maldiciones, y se escuchaba cómo se encontraba rociando dicha agua alrededor de nuestra casa. Aquellas cosas se dejaron de escuchar mientras mi padre entró a la casa y casi corriendo se dirigió al cuarto, preguntando si todo estaba bien allá adentro. Tenía una expresión de tanta preocupación como nunca lo había visto en él. No sé qué fue exactamente lo que vio allá afuera, ya que él no nos quiso decir nunca los detalles ocurridos esa noche, pero lo cierto es que luego de que mi padre entrara, se pudo ver a través de la ventana, en el reflejo del piso, de lo que parecía ser fuego, que lentamente se desvanecía hasta desaparecer. Mi padre se quedó en una silla, justo al lado de nuestra cama, velando por nuestra seguridad y esperando que aquellas cosas nunca volvieran. A la mañana siguiente, a primera hora del día, mi madre le pidió a mi hermana venir a mi casa junto con mi abuela. Ambas llegaron y les contamos lo sucedido. Para mí seguía siendo algo increíble, no de manera positiva, sino no lograba procesar aún todo lo que había pasado. Después, mi padre fue a agendar el bautizo de mi hermana en la capilla del pueblo, y el padre se ofreció a bendecir la casa. Desde ese día, tanto ella como yo tenemos un pequeño brazalete con la imagen de la cruz de San Benito, y fuese por esto anterior o por mero azar, nunca volvimos a vivir una experiencia similar. Comunidad, muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que las historias hayan sido de su agrado y, sobre todo, no olviden compartir este contenido que hacemos con mucha pasión a lo desconocido, ya sea algún amigo o amiga suyo que disfrute de estas historias paranormales o a aquella persona que tenga experiencias por contar. Esperamos que esta noche no seas víctima de insomnio fatal. Buenas noches.